Saludos a todos, esperando estén teniendo un excelente día y agradeciendo su compañía mediante la visualización de este nuevo video, el cual mostrará cómo obtener el modelado matemático de un circuito compuesto por diferentes elementos pasivos, los cuales forman a tres mallas. Ya se han etiquetado cada uno de los elementos que conforman al circuito y procedemos a realizar el análisis, partiendo del hecho de que el flujo de las corrientes en cada una de las mallas es provisto por la fuente de alimentación, en este caso de voltaje alterno, y siguiendo la convención real de flujo de la corriente, se tiene que el sentido de la corriente sería horario. Realizando lo mismo, bajo esa misma notación, generaría tres corrientes, una para cada malla, las cuales se etiquetan como I1, I2 e I3. Con esto, procedemos a realizar el etiquetado de las polaridades para cada uno de los elementos, siguiendo el sentido de la corriente para la malla 1. Las polaridades que conforman a la malla 1 de los elementos estaría descrita de esta manera. Haciendo lo mismo de manera análoga para la malla 2, se tendría esta notación, y para la malla 3 de igual manera. Obsérvese que las polaridades son positivo o negativo en el sentido que va la corriente. Una vez ya establecidos todos estos elementos, es posible comenzar con el análisis. Partiendo de la primera malla, tendríamos que recorrerla en sentido de la corriente. Nos genera el voltaje negativo de la fuente, más el voltaje del resistor 1, más el voltaje del capacitor 1. Aquí está, nada más que se tapó un poco por el indicativo del flujo de la corriente. Y por último, más el voltaje del inductor 1. Todo esto es igual a 0. Sabemos que esta ecuación es resultado de la aplicación de la ley de voltajes de Kirchhoff. Y podríamos nombrarla como la ecuación 1, la cual hace referencia a la malla 1. La ecuación 2, tomando a la malla 2, nos estará diciendo que recorrer el sentido de la malla como lo indica la corriente, tendríamos el voltaje de R2 iniciando desde este punto, llegamos al inductor 2, el voltaje del inductor 2, pasamos al inductor 3 y llegamos al capacitor 1, pero en este caso nos está diciendo que el signo es negativo, entonces menos el voltaje del capacitor 1. Esto será igualado a 0. La segunda ecuación relacionada con la malla 2. Y por último, para la malla 3, supongamos que partimos de este punto y lo primero que encontraríamos sería el voltaje del capacitor 2. Después el voltaje del resistor 4, el voltaje del capacitor. Aquí vamos a hacer una adecuación. Este va a ser el capacitor 3. Porque ya teníamos establecido un capacitor 1 en este punto entre la unión de la malla 1 y la malla 2. Esto únicamente con la finalidad de hacer diferenciada a cada uno de los elementos que lo conforman al circuito.
Después el voltaje del resistor 3 y volvemos a llegar al inductor 1. La caída de potencial está regido con signo negativo menos el voltaje del inductor 1 y nuevamente al inductor 3, que también tiene la polaridad negativa. De este modo, aquí están definidas las tres ecuaciones para cada una de las mallas. Sin embargo, nosotros sabemos que la intención de plasmar una ecuación diferencial, la cual describe el modelado matemático del sistema, particularmente para elementos de tipo electrónico, puede darse en dos sentidos: en términos de corriente o en términos de la carga. Vamos a realizarlo en términos de la carga, puesto que es la variable fundamental, aunque también conocemos que entre la carga y la corriente existe una relación descrita por el operador de derivada, es decir, el cambio de la carga con respecto al tiempo define a la corriente. Trabajando de manera individual para cada una de las ecuaciones, tomando a la primera de ellas, es posible reescribirla como el voltaje del resistor 1 más el voltaje del capacitor 1 más el voltaje del inductor 1 va a ser igual al voltaje de la fuente, lo cual nos indica que la fuente es la que suministra una diferencia de potencial para que los electrones puedan moverse y por tanto se genere una corriente eléctrica que se dividirá en todo el circuito. Además, sabemos que los diferenciales de potencial para cada uno de los elementos, sea resistor, capacitor o inductor, están descritos de forma lineal como relaciones directamente proporcionales a una constante o inversamente proporcionales. Esto ya lo hemos visto en los videos pasados, por lo cual se recomienda que sean revisados. Especificando la ecuación en términos de la carga e iniciando con el voltaje del capacitor, se sabe que el capacitor está pasando por el dos corrientes I1 e I2, dado que es el elemento que une a ambas mallas. Por lo tanto, nuevamente enfatizo el hecho de que se observe los videos pasados para entender por qué obtendríamos esto como el diferencial de potencial para el capacitor 1. Q1 menos Q2, es decir, la carga 1 que fluye por el capacitor menos la carga 2 que también fluye por el capacitor definen una carga relativa, y esta es dividida entre la capacitancia 1. Con ello tenemos el diferencial de potencial. Después, colocando el diferencial de potencial en el resistor, se tendría la ley de Ohm, que es la resistencia 1 por la corriente 1, pero sabemos que la corriente 1 relaciona en términos de la carga por la derivada. Entonces, hacemos la notación del punto indicando que es la primera derivada de Q. Y el inductor 1, también observamos que aquí se generará una corriente relativa, puesto que fluye la corriente 1 y la corriente 3.
dejando entonces que el diferencial de potencial esté descrita como Q1 derivado menos Q3 derivado, doblemente derivado en este caso, puesto que la diferencia de potencial de un inductor implica a la derivada de la corriente. Y como se busca establecer en términos de la carga, entonces se da una segunda derivada. Por ello es la segunda derivada de Q1 menos la segunda derivada de Q3. De este modo ya tenemos establecida la primera ecuación de 3 que definen el modelado matemático de este circuito. Tomando ahora a la ecuación 2, el voltaje del resistor 2 es definido solamente por una corriente que es R2. Entonces, hagamos esa representación como R2 por Q2 derivado. El inductor 2 también solo fluye una corriente que es I2, será L2 por la segunda derivada de la carga. Todo esto es en términos de la carga, por ello empiezan a aparecer las derivaciones. Luego tenemos el voltaje del capacitor 1, el cual ya ha sido calculado previamente. Ese es el de aquí, voltaje del capacitor 1. Vemos que lo tenemos con signo negativo, entonces simplemente lo asignamos menos Q1 menos Q2 sobre la capacitancia 1. Aquí haciendo énfasis en que el signo afecta a la subtracción, lo ponemos entre paréntesis y solamente falta un elemento, BL3. El voltaje en el inductor 3 sucede algo muy similar a lo que sucedió con el inductor 1, el flujo de dos corrientes encontradas. Entonces será más L3 por la carga de Q2 doblemente derivada menos la carga de Q3 también doblemente derivada. Y esta ecuación es igualada a 0. Ya se ha cumplido la primera ecuación, la segunda ecuación y ahora falta la tercera ecuación. De la tercera ecuación vemos que ya se tienen establecidos los diferenciales de voltaje para el inductor 1 e inductor 3. Entonces no nos preocupamos por ellos y los demás elementos, capacitor 2, resistor 4, capacitor 3, resistor 3, solamente fluye una corriente que es I3. En consecuencia, para el capacitor 2, siguiendo nuestra ecuación, el voltaje del capacitor 2 será Q3 sobre la capacitancia 2 más el voltaje en R4 por la primer derivada de la carga 3 más el voltaje del capacitor 3, nuevamente la carga 3 entre la capacitancia 3 y el voltaje del resistor 3, también primera derivada, R3. Ya hemos calculado previamente el voltaje del inductor 1, aquí lo tenemos, y el voltaje del inductor 3.
que aquí se encuentra. Entonces simplemente los colocamos y aquí nos está diciendo que va a ser con signo negativo en ambos casos. Menos L1 por Q1 doble derivada menos Q3 doble derivada menos L3 Q2 doble derivada menos Q3 doble derivada e igual a 0. De este modo tenemos listas las tres ecuaciones que definen al modelado matemático de este circuito de tres mallas. Sin embargo, es posible realizar una expresión más compacta, más limpia, más clara, mediante la aplicación del álgebra a cada una de esas ecuaciones, con la intención de que sea más sencillo poder visualizar a todos los elementos de los cuales definen el comportamiento de nuestro modelo matemático de forma más clara. Para ello vamos a aplicar algunas reglas del álgebra que nos simplifiquen a las ecuaciones. Claro está que no en todas podemos hacer una simplificación, pero buscaremos dejar más claro a nuestro sistema de ecuaciones. De la primera ecuación, ahí no hay mucho que hacer. Podemos poner Q1 menos Q3, perdón, Q2 sobre la capacitancia 1 y notamos que se escribe la ecuación de modo tal que se observe cómo la variable va incrementando en sus derivaciones. De este modo es más claro entender qué es lo que va a suceder con el modelado matemático cuando se proceda a hacer su resolución. Listo. La ecuación 2 partimos de bueno, creo que es más conveniente hacer lo siguiente para la ecuación 2. Coloquémosla de la siguiente forma. R2 Q2 primer derivada más L3, la diferencia de las cargas doblemente derivadas, Q2 menos Q3, más L2 Q2 doble derivada igual a Q1 menos Q2 sobre C1. ¿Por qué hacerlo de esta forma? Bien, la razón de ello es que de esta manera podemos observar que el flujo de corriente que se genera en la segunda malla es provisto por este diferencial de potencial. Y este diferencial de potencial es el que tiene el capacitor 1, el cual se logró por medio de la fuente de voltaje. Es decir, para que pueda existir un flujo de corriente en la malla 2, quien induce este flujo de corriente es el diferencial de potencial del capacitor 1. Y es claro verlo desde el esquema. El capacitor comparte a la malla 1 y a la malla 2. Es por ello que
Nuestra ecuación nos dice que las dinámicas que se van a generar sobre la malla 2 son causadas por el voltaje del capacitor 1. Y por último, la ecuación 3, que pienso que muestra más elementos susceptibles a ser factorizados, podemos notar que este término con este término son comunes a partir de Q3. Con ello podemos hacer lo siguiente: 1 sobre C2 más 1 sobre C3, todo esto multiplicando a la carga 3. Luego tenemos elementos en común aquí con R4 y con R3, puesto que su elemento en común es Q3 primer derivada. También es posible factorizar R3 más R4 por Q3 primer derivada. Y como se hizo en la ecuación previa, definir quiénes son los elementos que causan la dinámica del flujo de corriente 3 para la malla 3. En este caso, L1 por Q1 menos Q3, segunda derivada, es decir, es una corriente relativa a la que tiene el inductor 1, asimismo el inductor 3, Q2 menos Q3, doblemente derivada. De este modo tenemos ya establecido a nuestro sistema de ecuaciones que modelan a este circuito de 3 mallas. Y observamos en cada una de ellas cuáles son los elementos que generan la excitación de la corriente en cada una de ellas. Esperando este video sea comprensible para todos ustedes. Si existiese alguna duda, podemos verlo ahí en los comentarios, y se agradece su tiempo por la visualización del video. Que sigan pasando un excelente día. Hasta la próxima.